Noticias contándote que familias que viven en las inmediaciones del arroyo Muricao vivieron momentos de terror, ya que tras las últimas lluvias, unas 3 viviendas se desmoronaron. En este lugar se encontraba anteriormente la cocina, habitaciones y hasta el patio de Juana Coronel de Montenegro, quien vive cerca del arroyo Muricao desde hace más de 40 años. Hoy la tierra se ha llevado todos los esfuerzos de esta mujer y la ha dejado prácticamente sin techo. Él tiene la culpa porque desde 2008 que estábamos detrás de ellos para que se nos haga el muro, ¿verdad? Y hasta ahora ni una respuesta, hasta hoy no aparecen esa gente. Y pedimos por favor al intendente que venga, que muestre la cara, al presidente de la República, Carter. Él dice que se va a terminar los pobres y la realidad se está terminando los pobres porque así estamos nosotros. El derrumbe se inició hace casi un año y desde ese momento la comuna se comprometió a levantar un muro de contención que hasta la fecha no se ha concretado. Otras personas que viven en la zona también vieron sus viviendas afectadas. Hace un año ya hace que se cayó la casa de la señora de al lado y ahí ella hizo su denuncia y ni la municipalidad que va a hacer, pero nunca no hace nada. Y así estamos. Si bien estas casas se encuentran actualmente al borde del abismo, los vecinos que viven aquí hace más de 40 años afirman que anteriormente tenían aproximadamente 15 metros entre sus viviendas y el arroyo. Las autoridades municipales, por su parte, procedieron a elaborar una orden de desalojo, ya que los ocupantes de las viviendas se encuentran en peligro. Negaron que no se hayan escuchado sus denuncias. Ese punto específico para poder nosotros construir lo que corresponde a la municipalidad, que es la construcción del muro, de ese punto necesitamos tener una seguridad para los trabajadores que están ahí. Eso se va a obtener con el derrumbe, ¿verdad? Con la demolición de la parte inadecuada. Rodríguez afirmó que durante el 2015 se realizarán importantes trabajos de infraestructura en todo el territorio capitalino, asfaltando unas 600 cuadras y creando desagües pluviales en zonas conflictivas de la ciudad.